Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy escucharemos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versos del 28 al 44. Lucas 19, del 28 al 44. Daré lectura a la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. La gente hace cosas extraordinarias para recibir a las personas que consideran muy importantes. Los equipos deportivos que coronan como campeones mundiales son recibidos en los aeropuertos, se organizan desfiles en su honor. Las grandes celebridades son recibidas con papeles de colores y globos. Y hasta hay algunos a quienes les dan las llaves de la ciudad. A gobernantes y reyes se les recibe con alfombra roja, banquetes oficiales, paseos y grandes regalos. Aún en nuestras casas, cuando llega alguna persona importante a visitarnos, hacemos un esfuerzo especial para hacerle sentir bien a nuestra visita. Hace 2000 años, en lo que hoy conocemos como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante especial: Jesús. Jesús había estado en la ciudad varias veces, pero en esta ocasión, él mismo se presentaba en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El rey venía a Jerusalén. No todos le dieron la bienvenida. No todos recibieron bien a Jesús. No todos recibieron a Jesús con entusiasmo. Sin embargo, hubo algunos que sí. La llegada de Cristo como un rey a la ciudad de Jerusalén nos enseña algunas cualidades de Cristo. Primero, Él es un rey que exige obediencia. A veces se enfatiza más la humildad de Jesús al llegar a Jerusalén. Pero en este evento vemos al Señor hablando con autoridad. Nos gusta la idea de un rey, pero quizás al estilo de España o Inglaterra, solo de adorno, pues los que toman las decisiones son los primeros ministros. Jesús merece toda nuestra obediencia. Y la razón para obedecerle es porque Él es nuestro Señor y Salvador.
Él es un rey manso y humilde. Jesús sorprendió a la multitud al presentarse en un pollino, o sea, un asno joven, y no en un caballo, tal como lo hacían los grandes conquistadores y guerreros de aquella época. Él predicaba con el ejemplo lo que había enseñado. Por ejemplo, en Mateo 20, 26 y 27 dice el Evangelio: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús da ahora un ejemplo de qué es ser manso y humilde. El reino de Cristo es un reino de paz, un reinado en el corazón. Jesús no venía como un conquistador, ni tampoco a liberar el pueblo del gobierno de Roma, lo cual es un gran error. Jesús no venía como alguien que cambiaría la sociedad o cambiaría la cultura. Jesús viene a cambiar el corazón, no la sociedad ni la cultura, sino el corazón. Su reino no es de este mundo. Su reinado es en el corazón de quienes están dispuestos a entregar su vida a Él. Ahora que tenemos esto claro, volvamos a la historia del Evangelio. Y ahora deseo preguntar, ¿qué harías si supieras que este viernes morirías? Este domingo, hace aproximadamente 2000 años, esas mismas palabras podrían haber cruzado por la mente de Jesús. El día que ahora llamamos Domingo de Ramos o Domingo de Palmas era el primer día de la última semana de la vida terrenal de Jesús. Ese viernes, Jesús moriría. Pero hoy es un día de aplausos. Los aplausos fueron bien merecidos. Cuando Jesús se acercó a Jerusalén, la escena era intensa. Llegó en tiempo de la Pascua de los judíos. Una muchedumbre de peregrinos judíos religiosos habían abarrotado la ciudad. Y es esta multitud la que proclamaba rey a Jesús, quien ahora entra en la ciudad santa de Jerusalén, montando un pollino. El texto nos dice en el verso 37 que aquella muchedumbre, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, levantando gritos de Hosana, que significa salvo. Bendito es el Rey que viene en nombre del Señor. El profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, escribió en el capítulo 9, verso 9 de su libro: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué le aplaudiría esta gente a Jesús? El texto nos da algunas pistas. Dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos habían visto a Jesús sanando al cojo. Ellos habían visto a Jesús, al ciego, recibiendo la vista por el poder del Señor. Incluso los muertos fueron resucitados. Lázaro era la prueba y ellos lo vieron. Ellos estuvieron allí. En pocas palabras, nuestro Señor les trajo esperanza. Imagino a un soldado romano que galopa hasta el lugar por donde Jesús está pasando. Él ha asistido sin duda, como romano que es, a desfiles triunfales de los ejércitos de Roma en la ciudad de Roma, los cuales honraban a sus héroes. El general conquistador, como siempre, se sienta en un carro dorado con caballos blancos tirando su carruaje. Detrás de él venían los oficiales con su armadura brillantemente pulida, llevando las vistosas banderas de los enemigos derrotados. Más atrás
venía una procesión de harapientos, esclavos y prisioneros de guerra en cadenas. Los reyes que habían sido capturados, demostrando lo que pasa cuando alguien se opone a Roma. Ese es el propósito de aquellos desfiles, demostrar lo que pasa cuando alguien se opone a Roma. En la entrada triunfal de Jesús, la muchedumbre que exalta al rey forma parte del desfile, pero no en cadenas, sino libres. El cojo, el ciego, el pobre y todo aquel humilde de corazón está en ese desfile. Cuando el soldado busca el objeto de su atención, él buscaba un rey con vestiduras doradas o púrpuras, pero lo que ve es a un hombre humilde, montado sobre un pollino que además es prestado. Quizá para un romano no es una figura muy impresionante, pero es la mejor demostración de Dios hecho hombre. El desfile de un rey manso y pacífico. Los aplausos fueron seguramente merecidos, pero también seamos conscientes que el aplauso de ese día precedió a la traición. Hay algo triste sobre este día de entusiasmo. Si usted conoce el resto de la historia, probablemente esté consciente que la semana tendrá acontecimientos trágicos, especialmente el día viernes. La historia tiene su punto culminante, no cuando Jesús entra en Jerusalén, sino en su llanto por la misma ciudad. Mientras Jesús merece una entrada triunfal como rey, Lucas enfatiza que Jesús se desilusiona porque ve que esa misma multitud que levanta hosanas también le traicionará. La humanidad es de naturaleza voluble. Hoy alguien puede ser famoso y popular. Mañana nadie se acordará ni de quién es. Las muchedumbres tienen una memoria muy corta. Esto le pasó a Jesús. Las mismas voces que gritaron Hosana el domingo, gritaban crucifíquenlo, libera a Barrabás, la mañana del viernes. Judas terminó por venderse por 30 piezas de plata. Y cuando Jesús fue detenido el jueves por la noche, en el jardín de Getsemaní, la escena fue terrible. Todos los discípulos le abandonaron, huyeron, según lo dice el Evangelio en Mateo 26, verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso es lo que nos dice el Evangelio en Mateo 26, 56. ¿Dónde estaban los aplausos del domingo anterior? ¿Saben qué es aún más triste? Un poco antes, en un momento de aplausos, Pedro dijo a Jesús, incluso si todos te abandonan, yo nunca lo haré. Mateo 26, 33. También Pedro le abandonó. Él negó conocer a Jesús 3 veces antes que el sol saliera. Cuando Jesús estaba en el camino al Calvario el día viernes, lacerado con severidad y golpeado, luchando bajo el peso de su propia cruz, necesitó a alguien para llevar su pesada carga. Seguramente uno de los discípulos pudo haber saltado de la muchedumbre para ayudarle, mas no se encontró ninguno que lo hiciera, sino que un forastero llamado Simón, que resultó pasar por la ciudad, tuvo que ser obligado a punta de lanza a llevar su cruz. El Domingo de Ramos me hace pensar en esta pregunta. ¿Habríamos nosotros actuado mejor que aquellos discípulos? ¿Habríamos estado dispuestos a estar con Jesús hasta el final? Es una pregunta para reflexionar. ¿Es usted cristiano solo en tiempo de fiesta? ¿Qué es un cristiano de tiempo de fiesta? Es un cristiano que disfruta la emoción del momento. Alguien que es conmovido y motivado temporalmente, con el entusiasmo de las ovaciones para Jesús, pero que se le hace difícil permanecer en la fe. Cuando las alabanzas
y la fiesta pasan. Les es difícil conservar su compromiso con Dios. Y debido a esto, cuando se apartan del grupo, su testimonio cristiano no es tan evidente. Tal vez usted ha hecho compromisos con Dios. Quizás lo ha hecho en la célula de estudio bíblico o tal vez en algún servicio del domingo por la mañana. Para nosotros es muy fácil ser cristiano en la iglesia, mientras estamos rodeados de los hermanos. Pero en la soledad o en otro lugar no somos los mismos. Es fácil aplaudir a Jesús cuando usted está en una muchedumbre que le alaba. Pero cuando vamos a casa, entonces, ¿qué pasa? No podemos medir nuestro compromiso con Jesús únicamente por los aplausos que le damos. Si el contacto cercano con la fuente del entusiasmo, nuestro fervor no permanecerá. Lo repito una vez más. Sin el contacto cercano con la fuente de nuestro entusiasmo, nuestro fervor no permanecerá. Si su vida es continuamente marcada por la ausencia de un tiempo personal con el Señor, puede que usted sea un cristiano de tiempo de fiesta. Si usted no lee la Biblia y emplea tiempo en oración con regularidad, usted no tiene la posibilidad de ser un seguidor comprometido con Jesucristo. Usted es un cristiano de tiempo de fiesta. El ser cristiano es tener una relación de amor con Él, con Jesús. Es dejar por fe que Él viva su vida en mí, que Él viva su vida en ti. ¿Quieres romper algún mal hábito? Comprométete hoy con el Señor. Lee la Biblia. Reflexiona. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Vives sin propósito alguno? Entrega tu vida a Cristo. Así como Él entró en aquel día en Jerusalén, Él desea entrar en tu corazón. Déjale entrar. Deja que sea el Rey en tu corazón. Y una vez lo hagas, una vez le rindas tu vida y te comprometas con el Señor, una vez leas tu Biblia, reflexiones, ores, te arrepientas de tus pecados, entonces lo que te queda es ser fiel hasta la muerte. Y Él promete en Apocalipsis 2:20, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa es la promesa de nuestro Señor. Hermanos, hay promesa, pero tienes que ser fiel hasta la muerte. Y nuestro Señor tiene para ti una corona de vida, vida eterna, que Él ha prometido a quienes le aman. Oremos. Padre, gracias porque en Jesucristo tenemos Rey, tenemos Señor, tenemos Salvador. Gracias porque en Él estamos completos. Te rogamos, Señor, que en este tiempo en el que celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, celebremos también la entrada triunfal de Cristo en nuestro corazón. Gracias, Señor, por amor tan inefable que nos has mostrado en Jesús. Bendecimos tu nombre y te rogamos todas estas cosas en el precioso nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga.